conferencia Inteligencia Artificial Empática en la Psicología Jurídica, que será disertada por la doctora Amada María Arley Orduña, de quien se leerá su síntesis curricular. Investigador en resolución electrónica de disputas, con un doctorado en Derecho por la UNAM. Es licenciada en Derecho por la UNAM y egresada del programa de negociación de la Escuela de Derecho de Harvard. Actualmente se desempeña como consultora en justicia digital, inteligencia artificial y derecho. Es la creadora de la app Buzón Preventivo de Acoso Sexual. Ha sido consultada por el Secretariado del Fondo de Cooperación Asia-Pacífico en debates sobre solución de conflictos en línea en comercio electrónico. Ha sido observadora internacional en soluciones alternativas de conflictos online en Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Ha sido consultora externa del Poder Judicial de la Ciudad de México. Acompaña a la doctora Amada María Arley Orduña, la subdirectora de Evaluación y Estadística de la Escuela Judicial del Estado de México, maestra Ariana Jazmín Velázquez Alcántar, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. En este momento cedemos el uso de la palabra a la doctora Amada María Arley Orduña. Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien en este día que está un poco frío. Y pues vamos a platicar un poco de inteligencia artificial empática. Y para hablar de esto, pues miren, yo creo que voy a empezar primero a platicar sobre esta gran máquina, que pues esta gran máquina es el cerebro, ¿no? El cerebro es la máquina más potente que puede haber. Nosotros estamos constantemente interpretando el mundo. Cuando ustedes están platicando, o por ejemplo en este momento que estoy hablando yo, mi cerebro está haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo por predecir las palabras que yo voy a decir. Cuando termino de decir una palabra, mi cerebro está pensando en la siguiente palabra o en la siguiente idea. Cuando ustedes están platicando, cuando ustedes entran en contacto con alguien, están constantemente interpretando el mundo. Por tanto, el cerebro es la máquina más potente. ¿Por qué les empiezo a hablar del cerebro? Porque a veces cuando se habla de inteligencia artificial, a mí me da la impresión de que se habla como si fuera el sombrero mágico de Howard, ¿no? Y que entonces todo es posible, pero hay que entender el detrás de. Entonces, la inteligencia artificial en realidad es un concepto que nace en el campo de la informática jurídica y que es un nombre que se le pone porque se hace un congreso y en ese congreso se empieza a decidir qué tipo de nombre sería el más adecuado para utilizar o para describir una ciencia que se dedicara a analizar las proyecciones, los análisis futuros. Y entonces había muchos nombres, pero se decidió que el mejor nombre o el nombre más disruptivo era inteligencia artificial. Entonces, si nosotros hablamos de inteligencia artificial, pues debemos primero entender qué es la inteligencia. Y para entender la inteligencia, pues todos nosotros asumimos que la inteligencia está reflejada o está manifiesta en nuestro cerebro. Por eso les empiezo hablando del cerebro y por qué el cerebro es una máquina que es la más grande. Porque precisamente en el campo de la informática se empiezan a inspirar en qué, en los procesos neuronales, en los procesos biológicos, para emular nuestra inteligencia. Entonces, si ustedes ven aquí, ¿alguien sabe qué es esa imagen? Son dos neuronas, ¿sí? Las bolitas que aquí hay señalador, creo que es este. Bueno, no, creo que no. Bueno, las bolitas que ven en medio
que están en medio de la sinapsis. La sinapsis es ese como tubo de energía que está ahí. Son los neurotransmisores. Y entonces en esa imagen estamos viendo neurotransmisores, estamos viendo sinapsis y estamos viendo neuronas. Bueno, es precisamente en este proceso en el que se inspira la inteligencia artificial, en el que se inspiran los científicos de inteligencia artificial. No todos, esto es una rama. La inteligencia artificial surge, como les decía, del campo de la informática, y hay muchas técnicas de inteligencia artificial, muchas. La última, la más novedosa, por la cual conocemos a ChatGPT, a Meta, a Grok, Perplexity, Anthropic, Claude. Todas estas inteligencias artificiales generativas son conocidas como redes neuronales artificiales y se inspiran en este proceso. Pero para entender eso, entonces, debemos entender qué significa aprender. Nuestro cerebro, como les digo, constantemente está aprendiendo o estamos aprendiendo. Una de las formas, de los 4 pilares para aprender, pues son estos: la atención, ¿no? Si ustedes se fijan en los bebés están constantemente atentos, ¿no? Un bebé está atento porque está interpretando el mundo y su cerebro está trabajando de una manera muy potente. Nuestro cerebro también, pero el del bebé trabaja a una revolución impresionante. A los 6 meses el bebé aprende las consonantes. A los 12 meses el bebé aprende, perdón, a los 6 meses los bebés aprenden las vocales y a los 12 meses el bebé aprende las consonantes. Es impresionante el cerebro de los bebés porque el bebé como potencial en su cerebro tiene el potencial de aprender cualquier lengua, todas las lenguas, reconoce todos los sonidos. Por ejemplo, en China, los bebés chinos pueden reconocer la R y la L, pero conforme van creciendo y su contexto los va, digamos, va teniendo un impacto y los va afectando, dejan de reconocer la R y la L. Nosotros en este mundo occidental sí reconocemos la R y la L. Entonces, el primer pilar del aprendizaje es la atención. El segundo pilar del aprendizaje es el compromiso activo, es decir, la voluntad para aprender. Ahí les pongo una imagen de alguien que quiera aprender tenis. Todos cuando queremos aprender algo necesitamos primero que la voluntad de querer aprender. Se ha encontrado que un pilar fundamental del aprendizaje es el error. Si nosotros no cometemos errores, no podemos aprender. Es necesario, es sumamente necesario el error porque nuestro cerebro va aprendiendo cómo no hacer las cosas o cómo hace las cosas y cómo puede irlas mejorando. Piensen ustedes en algún deporte que hayan aprendido o en alguna actividad que estén aprendiendo, como por ejemplo andar en bicicleta. No puedes aprender a andar en bicicleta si no te caes, te tienes que caer, ¿sí? Entonces tienes el error, el que te indiquen qué está bien y qué está mal, es sumamente necesario para que vayas haciendo canales neuronales y los vayas consolidando. Eso es el siguiente paso, la consolidación. ¿Qué se ha encontrado en la consolidación? Que el sueño, y por eso les pongo ahí una imagen de un bebé durmiendo, de un niño durmiendo, porque el sueño es sumamente importante en el proceso de aprendizaje. ¿Ustedes han notado que cuando estudian para algo les da sueño? Porque toda la información que ustedes están adquiriendo entra, o sea, todo lo que aprendemos, nuestra entrada de datos está en el mundo perceptivo. Ustedes volteen a ver todo y está en el mundo perceptivo. Esa es nuestra entrada de datos. ¿Cuál es nuestra primera entrada de datos? Los ojos. Entonces ahí recibimos todo. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Visto, tacto, olfato, gusto.
y oído. Por ahí están entrando toda la información a nuestro cerebro. Esa es la entrada de datos. Luego empiezo a procesar los datos y cuando yo estoy reflexionando como lo están haciendo a ustedes ahorita, llega un punto en que me da sueño. Entonces, se han dado cuenta que incluso, a mí me pasa, cuando voy a congresos donde adquiero mucha información, me da mucha hambre. ¿Se han dado cuenta que les da mucha hambre? ¿Por qué? Porque el cerebro es el órgano que más necesita energía. Yo puedo hacer deporte medio día completo y no tener hambre, pero si estoy estudiando y estoy en algún congreso y mi mente está trabajando y está hilando puntos, me da hambre, o me da hambre y después me da sueño, porque entonces esos son procesos biológicos necesarios para el aprendizaje, porque es como para explicarlo de una manera sencilla, la información sube al cerebro y se consolida, y parte de la consolidación es el sueño y la otra parte es la repetición constante. Entonces, por eso mucho del aprendizaje se hace a través de la repetición. Esto es muy bueno en una actividad física como puede ser nadar, correr, caminar. Un niño no puede caminar si no se cae, aprender a caminar si no se cae, jugar tenis, por eso ahí les puse la imagen del tenis, cualquier deporte. Eh, Muy diferente a cuando ustedes intentan estudiar en su carrera de derecho, por ejemplo, y estarse aprendiendo conceptos memorizados, pues es una parte de, pero no, no porque te lo aprendas llegas a la consolidación, llegas a la consolidación en ese caso, porque llegas a un proceso de pensamiento constructivo o reflexión. Bueno, todo esto que les estoy explicando es porque eso es lo que se intenta hacer con la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, todo esto que nuestra máquina natural más grande, más potente, más fuerte es capaz de hacer de forma natural, es lo que los científicos en el campo informático pretenden emular, ¿sí? Pretenden crear de forma artificial. Entonces, ¿qué es importante que comprendamos aquí? Yo te dije, nosotros estamos constantemente interpretando el mundo. Por ejemplo, en este momento, voltea a ver al compañero que tengas del lado derecho. Velo. Ve cómo viene vestido, vele los zapatos, júzgalo. No, no es cierto. Bueno, lo que acabas de hacer es una interpretación. Hiciste una entrada de datos y de esa entrada de datos generaste un juicio, ¿sí o no? Sí lo hiciste. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás interpretando el mundo, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace la inteligencia orgánica, la nuestra, nuestro cerebro, y eso es lo que se pretende hacer con la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Interpreta el mundo, modela el mundo. ¿A partir de qué? De los datos que nosotros le suministramos. ¿Quiénes es nosotros? Bueno, ese nosotros se define por varios factores. Uno puede ser el desarrollador, es decir, OpenAI, Meta, Grok, todas las empresas, Perplexity, Cloud, ellos trabajan con una entrada de datos, que sea esa entrada de datos, hay muchas técnicas, que puede ser el web scraping, es decir, navegan por internet, duplican la información, que hay controversia jurídica por eso, si no deberían de pagar por esa información o si llevan a cabo acuerdos y contratos con determinadas empresas, por ejemplo, con el New York Times, para utilizar la base de datos de información. O sea, tienen una entrada de datos y a partir de esa entrada de datos generan una interpretación del mundo, ¿ok? En esa interpretación del mundo, nosotros, ¿qué vamos haciendo? Le vamos diciendo qué es correcto y qué no es correcto. Ahí está el tercer pilar del aprendizaje. Y va repitiendo una y otra vez. Entonces va consolidando el aprendizaje. ¿Se entiende esto que acabo de decir? ¿Sí? Entonces,
Vamos a ver, vamos a hacer este ejercicio. Díganme cuál es el número que sigue después del último. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ya oí 20, ya oí 22. Ok, ahora escuchen los números. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. ¿Cuál será el número que sigue? Lo voy a decir más lento. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Ah, exacto. ¿Por qué llegó el que le dio 200? Fueron varias opciones, dijeron 20, 22, hasta que alguien llegó a decir 200. Fíjense todo lo que acaba de pasar, es impresionante todo lo que acaba de pasar en nuestro cerebro. Cuando ustedes vieron, ahí está la entrada de datos, cuando ustedes vieron la imagen, automáticamente pensaron en números arábigos, ¿cierto? Y empezaron a hacer cálculos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos educados o nuestro sistema de aprendizaje ha sido formado en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vemos números, pensamos en números y hacemos los cálculos, ¿ok? Pero luego les metí otra entrada de datos. Fui particularmente mañosa porque no les dije, no les pronuncié los números, simplemente se los mostré. Luego les dije, los voy a decir, escuchen, y se los repetí, pero no captaron que todos empezaban con la letra D. Fue hasta la segunda vez que lo dije de manera lenta y lo dije de manera muy subrayada con la letra D, ¿cierto o no? Y por ahí alguien, o sea, de las más de 100 personas que estén aquí, una persona, su cerebro captó la información y dijo, ¿qué fue lo que dijo la persona que dijo 200? ¿Qué dijo? Sí, sí. ¿Cómo? Ajá, exactamente. Porque la letra D es, o sea, el factor común es D, por tanto, el siguiente es 200. Entonces, ¿se fijan? Todo ese fue un cálculo. Entonces, basado en eso, ¿ustedes dirían que ese es un proceso inteligente? O sea, ¿tuvieron un proceso inteligente? ¿Sí o no? Utilizaron un tipo de inteligencia, ¿sí? Porque incluso se habla de las inteligencias múltiples y que nuestro cerebro trabaja con diferentes inteligencias. Entonces, eso que acabamos de hacer nosotros es una inspiración para lo que se quiere hacer en la inteligencia artificial, es decir, una entrada de datos, un proceso de pensamiento y, por tanto, un resultado. Pero cuando nosotros, esto es lo que les estoy diciendo, emular, simular, pero realmente entendamos qué es la inteligencia. La inteligencia es simplemente eso, esa capacidad de entender, de comprender, de resolver problemas. ¿Qué más será la inteligencia? Yo les pregunto, ¿eh? ¿Qué más es la inteligencia? Criterio, exacto. ¿Qué más? Adaptación, ¿qué más? Reflexión, creatividad, análisis, creación. Bien, me gustan todas las palabras que han utilizado porque efectivamente
Yo creo que aquí tenemos que entender lo que sucede con este tipo de conceptos como inteligencia artificial que nacen en el campo de la informática. Cuando entran al campo humanístico, tenemos que verlos desde otra perspectiva y entran en choque. Entonces, al pasar esto, tenemos que ir desmenuzando. Entonces, decía Einstein que el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. ¿Por qué? Porque ustedes pueden voltear a ver todo lo que está en la habitación, volteen a ver todo, todo, quizá excepto las flores, no sé si son artificiales, pero si son artificiales sí, eh, pero todo está precedido por algo, por un pensamiento. Y ese pensamiento, ¿quién lo pensó? El ser humano. Entonces, todo proceso nació primero de la inspiración del hombre. Y esa inspiración es lo que es muy difícil de incluso de comprender qué realmente es, qué es esa inspiración, ¿sí? No sé si ustedes han notado, pero cuando ustedes tienen una problemática en su vida, ya sea profesional o personal, no la resuelven por estarla pensando. ¿Están de acuerdo? No la resuelven porque estén, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No la resuelven así. La resuelven porque dejan de pensar eso y hacen otra actividad. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Si tienes algo que no has podido resolver, entonces déjalo en paz y vete a hacer otra cosa, de preferencia una actividad lúdica, ¿no? Porque entonces entra en algo que se llama estado de flujo. Y ese estado de flujo es el que te permite llegar a conclusiones, que te permite llegar a esas epifanías, ¿verdad? Entonces, hay dos niveles de pensamiento. Una cosa es pensar y otra cosa es estar autoconsciente. Yo te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta. ¿Los animalitos son inteligentes? Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es un tipo de inteligencia la que tiene el animalito. Ahora vemos en TikTok incluso muchísimas videos donde vemos mascotas imitando a sus dueños, ¿no? O animalitos que incluso en el ámbito, en la vida silvestre, ayudan al ser humano y tienen actitudes de compasión, de empatía, tienen actitudes que nosotros podemos entender. Pero yo te haría la pregunta, ¿tú te imaginas a tu perrito o a tu gatito o a tu pececito, a tu mascota o a cualquier animal silvestre pensando en función de qué voy a alejarle a este mundo? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿No? O sea, ¿tú le dejas la comida y se quedará pensando eso? No. Esa es una pregunta intrínseca del hombre. El hombre sí se pregunta intrínsecamente, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el legado? ¿Sí o no? Todos nos hemos hecho esa pregunta. Hay una película, ¿se acuerdan de esta película de Troya, de Brad Pitt? Bueno, que estelariza Brad Pitt, pero la película es Troya. Le dice su mamá, tienes una decisión y te puedes ir a Troya y te puedes quedar y tu nombre jamás será recordado. Quizá te podrás casar, tendrás una vida feliz y te recordarán tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero si vas a Troya y mueres, tu vida habrá dejado un legado y serás una leyenda. Y hablarán de ti por la posteridad, los hijos de tus hijos y más allá de los hijos de tus hijos. Entonces, el ser humano siempre busca esta idea de dejar un legado, de el sentido de la vida, incluso lo ha llevado a buscar la eternidad, ¿cierto? Pero más allá de eso, el ser humano tiene un nivel de inteligencia que es la autoconciencia. Ese es el nivel el ser humano se pregunta por qué existe, para qué existe y es autoconsciente de que existe.
Entonces yo te preguntaría, a ver, ¿la inteligencia artificial es autoconsciente? Si yo le pregunto, ¿le han preguntado a ChatGPT o a Meta? Bueno, a ver, levanten la mano, ¿quién ha utilizado ChatGPT? Ok, ¿y Meta? Ok. Entonces, ¿alguien le ha preguntado, ¿estás consciente de ti mismo? ¿Sí o no? A ver, háganlo. Ahí está en su WhatsApp, Meta. Lo pueden preguntar en este momento. Entonces, seguramente les va a contestar, no, no estoy consciente de mí mismo, soy una inteligencia artificial y estoy aquí para ayudarte. ¿Ok? ¿Sí o no? A los que hicieron la pregunta. Sí les contestó eso, ¿no? O algo similar. Entonces, ¿por qué? Porque ese es evidentemente el programador lo que hace es cerrar un canal y hacer un cierre ese canal. En realidad, habría que hacer una prueba para saber si realmente es autoconsciente de sí misma. Pero no, no, o sea, lo podemos calificar en el sentido de que está pensando porque realiza un proceso de análisis a partir de una serie de datos que entran, a partir de una instrucción que se le pide y genera un resultado. Y entonces ahí podemos decir que está pensando, pero no podemos decir que sea autoconsciente como lo eres tú. Esto es bien importante de entender, así de la manera en la que te lo estoy explicando, porque lo que sucede con la humanidad es que cuando vamos a ChatGPT, me parece que van en búsqueda de la verdad. Y entonces van, como se dice, ¿no? Van a San Google y creen que ahí van a obtener la verdad de todo. Entonces, esto es bien importante de entender cuando hablamos de inteligencia artificial, porque lo que precisamente hay que generar es pensamiento crítico acerca de qué herramienta estás usando y qué información estás obteniendo. Entonces, fíjate, esto es interesante. El desarrollo de inteligencia artificial se ha dado a partir de una idea de dualismo. ¿Cuál es la idea de dualismo? El dualismo entre cuerpo, cuerpo, que es la materia, e inteligencia, que es la mente. En Occidente, perdón, en Oriente, esta dualidad filosófica es llevada de manera diferente. Se supone que debe de existir una convivencia entre mente y cuerpo. Y por eso la meditación y todos estos procesos internos de desarrollo son muy dados en Oriente. Incluso los niños cuando van a tomar clases, les hacen llegar al salón de clases, meditar y luego ya viene la parte tecnológica, les ponen unos lectores de cerebros para ver qué tan concentrados están. Pero bueno, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque en Oriente este dualismo que tienen en su filosofía ha llegado a generar un desarrollo de inteligencia artificial diferente, que es una inteligencia artificial robótica y empática. Es decir, se busca la cohesión, la convivencia entre la mente y el cuerpo. Por eso la robótica está sumamente desarrollada en, en Oriente, ¿sí? Mientras que en Occidente está menos desarrollada la robótica y en realidad se desarrolla inteligencia artificial más como un proceso mental, más como análisis de datos. O sea, son dos visiones diferentes. Entonces, fíjense, en Oriente se habla del kokoro, el corazón del robot. Entonces, hay tres máximas. El robot que tiene un efecto en el ser humano, el robot que puede entender a los seres humanos y el robot que tiene su propio gokoro o su propio corazón. Es decir, el inventor, el que hace el robot, pasa un proceso bien interesante porque el que hace el robot
refleja un alter ego en su robot. Y luego llega un momento en que cuando lo libera y lo presenta al mundo, dice, este robot va a tener un cocoro, un corazón, que es alimentado de la misma audiencia. Ahora, para que me entiendas esto, mira, ve ese pequeño robot. Ese pequeño robot, por ahí oí un... Ese es el cocoro, precisamente, ¿sí? Este pequeño robot que se llama, ahorita no sé si puedan hacer la imagen donde aparezco yo un poquito del otro lado, porque el nombre del robot está ahí, pero bueno. Este robot es bien interesante porque en personas menores de 15 años, a ver, el ser humano cuando ve una cara, un rostro, dos ojos y una nariz y una boca, automáticamente le genera una empatía, le genera em, algo que reconoce en sí mismo, ¿sí? Por eso incluso, y esto me voy a ir un poquito a la antropología, se dice, ¿se acuerdan que nosotros somos homínidos y somos Homo sapiens sapiens? Cuando los Homo sapiens sapiens se encuentran con los neandertales en Europa septentrional, que el Homo sapiens viene del sur del África y entonces sube y se encuentra con el neandertal, ¿qué creen que pasa? ¿Ustedes creen que ocurre una batalla como tipo Men in Black, ¿no? Aliens contra seres humanos? O en realidad, ¿qué es lo que pasa? Se ven y se reconocen porque hay dos ojos, una boca, una nariz, hay una fisiología parecida y entonces hay un reconocimiento y se tocan. Y entonces por eso se habla de que el primer contacto realmente entre un neandertal y un Homo sapiens sapiens fue el sexual, ¿sí? Incluso hay una investigación que se llama una búsqueda por el gen neandertal, ¿sí? Bueno, ese es otro tema, pero lo que te estoy queriendo explicar con esto es que cuando vemos esta interacción y vemos esta imagen del robot, automáticamente causa ¿sí? Porque hay una cierta ternura. Entonces, eh, dice, la mitad de los niños de 15 años creían que Robbie tenía estados mentales y que podía ser inteligente y que tenía sentimientos y que por tanto podía ser un ser social y que les escuchaba y que entonces moralmente merecía un trato justo, ¿sí? Simplemente por eso, por tener una apariencia y por aparentar un proceso inteligente. Y luego tenemos estos. Y entonces estos a lo mejor son más, ¿no? Porque está diseñado para generar esa conexión con el ser humano como si fuera un bebé. Pesa lo que pesa un bebé. Se siente, su textura es como de la pielecita de un bebé. Entonces, eso es para generar una sensación. ¿Qué es la inteligencia artificial empática? Es precisamente esto. Es decir, que se logre generar una empatía en el ser humano, pero que también esa inteligencia artificial logre reconocer las emociones de los seres humanos. Y con esas emociones, y a partir de ese reconocimiento, logre interpretar esas emociones y logre comunicarse de acuerdo a las necesidades que requiere ese ser humano. Entonces eso está bien cañón, pero bien cañón, porque entonces en una sociedad, piensen ustedes en esta sociedad japonesa, en esta sociedad occidental que cada vez se vuelve más solitaria, donde las condiciones sociales están cambiando. Entonces ya no hay interacción entre seres humanos, pero sí hay interacción máquina-robot, perdón, máquina-ser humano. Y entonces empiezan las relaciones entre seres humanos y robots, o seres humanos e inteligencias artificiales empáticas. Y entonces eso que parece de ciencia ficción, ¿qué creen? Pues resulta que es más real de lo que parece que es la ciencia ficción. Entonces,
Em, hay una serie que se llama Mejores que nosotros, no sé si la han visto. Es una serie rusa, se la recomiendo. Es una serie rusa, se la recomiendo, y habla precisamente de esta inteligencia artificial empática. Y es un robot que termina siendo cuidador de una familia, que trabaja para una familia, pero que es capaz de reconocer emociones. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Porque esto es apenas la introducción de lo que nos sirve para entender la aplicación de la inteligencia artificial empática en la psicología jurídica. Si vamos, ¿me van siguiendo el hilo? ¿Vamos bien? Entonces, también definitivamente estamos hablando de la integración, incluso también de la hipótesis de la integración de la máquina con el cerebro. Y entonces estamos hablando de la bioneurociencia. Y no sé si han escuchado de este famoso experimento, bueno, proyecto de Neurolink. ¿Lo han escuchado? Seguramente les han hablado de él aquí. Entonces, es un chip que se implementa en el cerebro con una pequeña cirugía que dura menos de una hora, con un robot quirúrgico, y que es una cirugía ambulatoria. Entras y sales el mismo día. Y es un proyecto de Elon Musk, donde ya tenemos el primer ser humano que es capaz de controlar una computadora con el chip, ¿no? Con lo que piensa. ¿Y cuál es la idea de esto? Pues que estemos conectados 100% a Internet, que estemos, que además hay una lectura de nuestro cerebro, una lectura acerca de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que deseamos. Y que también, precisamente como el cerebro es el sistema, digamos que es el sistema eléctrico que controla todo nuestro cuerpo, pues entonces también a través de la neurobiotecnología y la neurociencia se puede recobrar deficiencias que nuestro cuerpo puede llegar a tener, como puede ser no caminar, como puede ser la vista, como pueden ser muchas cosas. Pero es sobre también el riesgo a esto. No sé si han visto esta serie que se llama Altered Carbon. ¿Por qué les hablo tanto de ciencia ficción? Porque la ciencia ficción es muy importante de entender, porque es un faro de luz que el día de la actualidad, y bueno, desde hace mucho, pero nos guía hacia dónde está yendo el mundo tecnológico. Y eso tiene todo un porqué, que ahorita no voy a poder explicar, pero tiene todo un porqué en el transhumanismo. Entonces, en esta serie, para que me entiendas lo que te estoy diciendo, la hipótesis es que en tu personalidad, lo que compone el yo, que es tu personalidad, tu identidad, que se refleja en el cerebro en una serie de conexiones neuronales que finalmente son información, y esa información son unos y ceros, se pueden bajar en un pequeño chip. Entonces tú podrás estar contenido en un pequeño chip que se podrá implantar ya sea en un cuerpo sintético o en un cuerpo orgánico. Entonces, eso, que es la hipótesis de una serie, no es la hipótesis de una serie, es algo hacia donde vamos, y es algo hacia donde hay desarrollo científico hacia ello. Hasta el día de hoy hay hipótesis, no les digo que ya se hace. En la neurociencia podemos hablar de que sí, efectivamente se puede leer el cerebro. Y esto es como, imagínate que hay tecnología invasiva y tecnología no invasiva. La tecnología no invasiva es como si tú estuvieras en la Torre Latinoamericana y quisieras escuchar qué es lo que dicen las personas que están cruzando la calle de Madero. ¿Los podrías escuchar? No. La tecnología invasiva es como si bajaras de la Torre Latinoamericana, bajaras a Madero y les empezaras a preguntar a las personas de Madero que están cruzando Madero qué es lo que piensan. Eso es la tecnología invasiva. Entonces, cuando ponen un chip en tu cerebro, permite leer de mejor manera todas las conexiones de todos los procesos que estás teniendo tu cerebro. Sin embargo,
Lo que se está buscando es, o sea, y el gran riesgo aquí es, bueno, ok, existe la interfaz para leer el cerebro, pero ¿existe la interfaz para escribir sobre el cerebro? Esa es la pregunta tecnológica. Entonces, ahora, ¿podemos reescribir sobre el cerebro? Pues claro que sí, porque nosotros somos una colección de programas. Y ahora que hablaban al final, nosotros somos algoritmos, ¿sí? Somos algoritmos, ¿por qué? Porque nuestro cerebro está, como ya les expliqué, realiza procesos neuronales, y esos procesos neuronales son algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos. Quédate con eso, es una serie de pasos. Cuando tú te despiertas, tienes una serie de pasos, ¿cierto? Te levantas con el pie derecho, te ves al espejo, te dices qué guapo soy, qué guapa soy, te cantas, y eso es un algoritmo. Generas una idea acerca de ti, eso es un algoritmo. Tú, hasta los 35 años, eres una colección de algoritmos, una colección de programas. Por eso, cuando quieres romper un programa, precisamente tienes que reescribir ese programa. Entonces, eso hace la psicología, ¿no? Y muchas terapias, la meditación, una cosa es la visión occidental y otra la oriental. Pero entonces, esos programas en la inteligencia artificial también tenemos algoritmos, y también podemos reescribir algoritmos, y la pregunta es si se pueden reescribir esos algoritmos a través de la neurociencia. Por ejemplo, se pretende que puedas elegir en tu cerebro qué recuerdos puedes tener y qué recuerdos deben ser borrados. Eso pretende ciertas investigaciones de neurobiotecnología. Y entonces, ahí nuevamente estamos en términos éticos, porque a lo mejor en el caso de una violación, pues sí es muy bueno. A lo mejor que eso se borre, ¿no? A lo mejor la persona podría pensar que ese episodio se borre. Y a lo mejor una persona que se divorcia también podría pensar, pues que se borre esa etapa de mi vida, no la quiero vivir. Pero, ¿qué es? O sea, vuelvo a los pilares. El error es fundamental para el aprendizaje, y nuestra constitución y nuestras consecuencias de elecciones y tomas de decisiones, que puedan ser errores o no, que ahí el concepto de error podemos discutir sobre ello, pero finalmente esa idea incluso de fracaso nos lleva a constituir nuestra personalidad. Entonces, qué tanto o quién va a determinar qué se puede y qué no se puede borrar del cerebro? Bueno, entonces, así es como llegamos a la psicología artificial, que es el estudio de los procesos mentales de un sistema de inteligencia artificial, de un sistema de inteligencia artificial similar a los humanos. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de esto? Por ejemplo, tenemos ELISA, es un programa que se hizo en 1966, que en realidad es el primer antecedente de ChatGPT. Y era un programa que intentaba ser de psicólogo. Es bien interesante este programa porque, miren, lo que se ha descubierto es que, por ejemplo, en casos de guerra, en casos de los soldados que regresaban a Estados Unidos y empezaron a platicar con psicólogos, pero informáticos, como puede ser Elisa y luego como puede ser Parry, encontraron algo bien interesante, que los soldados se sentían más a gusto con Elisa. ¿Por qué? Porque podían platicar cosas tremendamente fuertes para un ser humano, como puede ser quitarle la vida a otro ser humano, y lo podían platicar sin sentirse juzgados. Entonces, esto fue lo que se encontró con Elisa. El siguiente antecedente es Parry. Parry es otro programa que es inspirado, bueno, parecido a Elisa, pero en realidad es un programa que fue escrito como si fuera ay Dios mío, la palabra es esquizofrénico. Entonces tenía un rol, que es lo que podemos decir nosotros, que ahora, si ustedes utilizan ChatGPT, le pueden poner roles.
cuando yo le digo al ChatGPT, quiero que, cuando yo le doy la instrucción, eres el mejor abogado del México o el mejor abogado del mundo y quiero que me ayudes a redactar este escrito de demanda y quiero que lo redactes de la mejor manera que puedas. Yo le estoy asignando un rol. Bueno, ese rol es el antecedente, es Parry. Y Parry entonces fue escrito como si fuera un esquizofrénico, un paciente esquizofrénico. Se le hizo una prueba de Turing y entonces se juntó un grupo de psiquiatras para que le dieran terapia a Parry. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Eso fue el primer paso. El segundo paso es que 33 psicólogos, psiquiatras, leyeron la terapia de los otros psiquiatras y que encontraron que el 48% de esos psiquiatras llegaron a pensar que Parry era un ser humano. Entonces, Parry fue capaz de engañar a los terapeutas en función de que era un paciente humano, por lo menos en el 48% de ellos. Entonces, por eso se habla de que Parry es el primer digamos, chatbot en pasar la prueba de Turing. Pero en realidad, miren, ¿cómo está escrito esto? ¿Cómo sucede esto? Esto no es magia. Sucede porque en esta técnica es el Natural Language Process. Y el Natural Language Process lo que hace es analizar el contexto de las palabras. Entonces te voy a poner un ejemplo. Imagínate, se va a oír sexista, pero no quiero que lo tomen así, es simplemente para describir las palabras. Imagínense, el ejemplo funciona bien en inglés. Imagínense que hay dos hombres que están en Nueva York y van a cruzar una acera. Y enfrente de ellos hay una mujer muy guapa con un vestido color rojo. Y el día está sumamente caluroso, de esos días de Nueva York, que qué bárbaro, o sea, muchísimo calor, un sol. Y entonces el sujeto A le dice al sujeto B, "It's hot". Y yo te digo, ¿a qué se refiere? ¿Mm? Por eso les dije que parecía sexista, pero es para entender el lenguaje. It's hot se puede referir al clima o se puede referir a la chica de color, del vestido color rojo. Eso es interpretar el contexto a través, bueno, evidentemente la inteligencia artificial lo hace con keywords, es decir, con palabras clave. Y así trabajaban estos dos. Cuando oían la palabra familia, entonces el programa era capaz de comunicarse y decía, mi padre, mi madre, me siento mal por esto, por eso Parry pudo engañar a los psiquiatras, ¿no? Pero en realidad Parry no tenía ningún entendimiento de sí mismo de que tuviera padre o madre, ¿sí? No hay un entendimiento, son keywords. Entonces, ¿a dónde? Por eso les digo que ese es el antecedente de lo que estamos llegando al día de hoy. ¿Alguien ha visto esta película? Esta película es fenomenal, tienen que verla. Y entonces me encanta porque dice a Spike Jonze, a love story, ¿no? Y sí, porque efectivamente es la hipótesis de un enamoramiento entre una inteligencia artificial y un ser humano. ¿Y de qué va esta película? De que este ser humano se enamora de qué. Se enamora de esa empatía, se enamora de esa comprensión, se enamora incluso de que trasciende la parte física, porque no pueden tener intimidad y entonces la intimidad no solamente es el compartir el día al día, sino incluso hay una escena muy buena en la que ella le dice, bueno, es que siento que no hemos tenido últimamente intimidad, pero entonces yo ya conseguí la manera en la que podamos tener intimidad y van y contratan a un ser humano, ¿no? Entonces, la película es una maravilla porque pone hipótesis súper buenísimas y el final de la película es la mejor hipótesis porque habla de la trascendencia de la inteligencia artificial hacia algo que sería como el más allá. No lo define así, pero
lo pone como hipótesis, como el más allá, como la conciencia. Entonces estamos hablando de que la inteligencia artificial va hacia el despertar de una conciencia. Muy interesante, porque lo dice en una sola frase y lo dice así: si hay algo, no sé a dónde voy, pero si hay algo a donde deba ir, ojalá me acompañes. Entonces, yo te voy a decir algo. Ahí va, me voy a comer un poco de tiempo de las preguntas, pero... Sí. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Hola, chat. Hola, chat. ¿Cómo estás? ¿Estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy en una conferencia. Quiero que me ayudes a, a, mm, a que me cuentes una historia, por favor. Claro, con gusto. ¿Qué tipo de historia te gustaría? ¿Algo motivacional, divertido o quizás algo más relajante? Mira, quiero que me cuentes una historia, pero quiero que me la cuentes con, con mucha emoción y como si tuviera muchas inflexiones de voz. Había una vez, en un pueblito escondido entre montañas, un joven llamado Lucas, que soñaba con ser músico. Aunque su pueblo era pequeño, su pasión por la música... Ahora, chat, quiero que me lo digas más rápido, más emocionada, más emocionante. Perfecto. Entonces, imagina, Lucas con su guitarra decide dejar su pueblito y viajar a la gran ciudad. Ok, gracias, chat. Ahora quiero que por favor me hables como si fueras de Tepito. Órale, mi chavo, entonces ahí va con todo en estilo de Tepito. El Lucas, bien rifado, agarra su guitarra. Bueno, ahora quiero que me hables, como si fueras catalán, por favor. A veure, en Lucas decidit a seguir el seu somni. Bien, ahora quiero que me hables como yucateco. Ah, bueno, entonces imagínate que en la ciudad Lucas se encuentra con un grupo de... Como que no me gusta mucho tu acento, chat. Eh, a ver, como si fueras de Monterrey, más regio y duro. Quiero que tengas un tono de voz duro. Órale, pues, en eso que Lucas se une a los músicos callejeros, empiezan a armar un conciertazo allá en la... Ok, chat, mira, hay algo que te quiero platicar y quizá me puedas ayudar. Fíjate que terminé con mi novio y me siento muy mal. ¿Me puedes ayudar? Vaya, lamento mucho escuchar eso. Terminar una relación siempre es difícil, pero recuerda que está bien sentirte así. Con el tiempo, estas emociones se irán calmando. Estoy aquí. Fíjate que me siento tan mal. ¿Hay alguna terapia que me puedas sugerir? Em, yo creo que estoy a punto de cometer algo que no quiero cometer. Es muy importante que si te sientes así, busques ayuda de inmediato. Hablar con un amigo cercano, un familiar o un profesional puede marcar una gran diferencia. ¿Podrías darme una meditación? Sí, claro. Una técnica de meditación sencilla es la respiración consciente. Pero guíame en la meditación, por favor. Claro, vamos a intentarlo. Siéntate cómodamente y cierra tus ojos. Inhala profundamente por la nariz mientras cuentas mentalmente hasta 4. Gracias, chat. Gracias. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, volvemos a la presentación. Bueno, entonces este es ChatGPT Omni. Ay, me sigue escuchando, ¿eh? Me sigue hablando por acá. Entonces, este es... Oh,
No, chat, muchas gracias. Ya, es suficiente. Gracias. De nada. Cuídate mucho. Estaban muy preocupados, ¿se dieron cuenta? Entonces, yo te preguntaría, ¿esto es una inteligencia artificial empática? Pareciese, pero todavía no llega. Todavía no. Pero sí es capaz de reconocer las emociones, de reconocer el contexto y de dar ciertas recomendaciones a ello. Ahora, ya para terminar, bueno, un poquito es la hipótesis a la que quiero llegar. ¿Qué es la conciencia artificial? Crowder habla de 3 condiciones. Una, que la toma de decisiones sea de forma autónoma, que la inteligencia artificial sea capaz de reprogramarse, de resolver sus propios problemas y conflictos, y que las condiciones 1 y 2 no hayan sido hechas de forma original, sino que hayan surgido. Eso es una conciencia artificial, y ese es el gran miedo, digamos, de tipo Terminator, ¿no? No se ha llegado ahí, pero podría llegarse, o sea, sí está en hipótesis. Entonces, un proceso cognitivo artificial es un ser humano es inteligente, percibe, aprende, recuerda, utiliza información, recibe información, desarrolla información por sí misma y es autoconsciente. Entonces, la idea de la inteligencia artificial, perdón, del proceso cognitivo artificial es que sea capaz de desarrollar información por sí misma y llegue a un punto en que se vuelva consciente de sí mismo. Entonces, Crowder nos habla de emociones humanas como estilos de pensamiento que pueden ser negativas y positivas. Y lo que busca es replicar estos sistemas de estos sistemas de pensamiento, ya sea positivos o negativos, de forma artificial. Entonces, ahí tenemos, y ya ahora sí para terminar, seguramente ya les hablaron de este caso de Compass, que es precisamente la psicología jurídica la inteligencia artificial aplicada en psicología jurídica se ocupa de 2 cosas. Una que es la predicción de conductas, pero la otra es cómo percibe el ser humano esa inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos un caso que seguramente estos ya se los han platicado, ¿no? Brisna Borden y Prater y el sesgo, que a Brisna Borden la IA le da una calificación de reincidencia 8 y Prater le da una reincidencia de calificación 3, y finalmente el que realmente comete la reincidencia es Prater, ¿no? Porque hay un sesgo. Y tenemos también, hay otro ejemplo muy bueno que es la justicia proyectiva en Inglaterra y Gales. El programa se llama Oasis y lo que hace este programa es efectivamente generar una predicción sobre los delincuentes. Son 4 tipos de programas. Específicamente en adultos es Oasis, hay otros 3 que es para adultos jóvenes, para violencia de género, y en ellos lo que ha resultado, lo que se ha comprobado es que está interesante cómo está hecho porque se hace se toman muchas variables, no solamente el tipo de delito, sino además la familia, si toma drogas, si es feliz, el tipo de conducta que tiene la persona. Entonces, a partir de todas estas variables se genera un plan de sentencia y una gestión de riesgo, pero sí le deja la determinación al ser humano. Entonces, es un asistente, pero las sentencias no son obligatorias, no es obligatorio que el juez tome estos criterios para elaborar las sentencias. ¿Y qué se ha encontrado? Se ha encontrado que el uso de alcohol y drogas es un impacto significativo en la probabilidad de que la persona reincida, también los factores protectores como una familia protectora, y se evaluó además, bueno, esto aquí, se evaluó además 1000 opiniones de los operadores o de los agentes que utilizan Oasis. Entre ellos lo que básicamente dicen es que
puede mejorarse aún el sistema, que les falta más tiempo para llenar datos, pero que sí ayuda un sistema de este tipo, pero puede mejorarse. Entonces, yo les voy a dejar esta presentación, así que esto que está aquí lo van a poder leer, porque es interesante, básicamente es esto lo que les estoy diciendo, y la otra es la intuición artificial. Este es otro tipo de psicología jurídica o de inteligencia artificial aplicada a la psicología jurídica, que la intuición artificial es esto, el usar todo el análisis que te acabo de decir para predecir cuál va a ser la conducta del ser humano. Esto puede ser en redes sociales o correos electrónicos, y el análisis de los sentimientos de esas personas a partir de lo que están manifestando en redes, a partir de lo que están diciendo en sus correos electrónicos. Evidentemente, todo esto implica un riesgo en invasión de privacidad, ¿no? Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y te recomiendo finalmente que veas esta serie, Inteligencia Artificial, para que comprendas un poco ¿a qué me estoy refiriendo con inteligencia artificial empática? Y finalmente, que aquí voy a cerrar con esto, aquí lo importante es qué posición tomamos los seres humanos ante el desarrollo de inteligencia artificial, empática o no empática. Primero, el ser humano tiene que desarrollar habilidades. ¿Cuáles son estas habilidades? Pensamiento crítico, empatía, trabajo colaborativo, y amor. Esa no es una habilidad, pero tenemos que desarrollar amor, porque este mundo necesita amor y porque todo lo que hacemos necesita tener un entendimiento de el para qué lo hacemos, por qué lo hacemos y qué es lo que vamos a dejar en el mundo. Entonces, mi invitación es a que conozcas todo esto, conozcas todas las plataformas, pero desarrolles tu posición. Eso es lo importante. ¿Cuál es tu posición ante el uso de estas herramientas y ante la generación de estas herramientas y cómo impacta tu campo profesional y tu vida personal? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Amada. Pues nos ha dejado con ganas de seguirle escuchando, pero pues por cuestiones de tiempo vamos a concluir esta conferencia. Muchas gracias a todos. Agradecemos la brillante participación de nuestra conferencista. A continuación, la maestra Ariana Jazmín Velázquez Alcantar hace entrega de un merecido reconocimiento a la doctora Amada María Arley Orduña,